servicio, honestidad y eficiencia. Conecta con nosotros y eleva el rendimiento de tu proyecto. Grupo Aires. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra segunda edición de FEVIAC, Feria Virtual del Aire Acondicionado. Antes que nada, gracias a todos por su tiempo y por conectarse a este webinar. Bueno, les comento que pues a lo largo de la semana tendremos 3 diarios de interés sobre la industria del aire acondicionado, por lo que los invitamos a continuar en la feria y en su caso pues a inscribirse por los temas de interés. Bueno, en esta ocasión, en esta sesión nos visita el ingeniero Edwin Adrián. Él es ingeniero de ventas de la marca Stulz y él nos va a ayudar a desarrollar el tema de funcionamiento de sistemas de precisión o liquid cooling. Bienvenido, Adrián. ¿Qué tal, José? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, adicional a lo que comentó Josué, me gustaría presentarme. Yo soy ejecutivo comercial de Stulz, hoy día ya con 4 años en la marca, enfocado en atender la región de Occidente. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, la realidad de que hoy creo que tenemos un buen foro para poder platicar de esta tendencia que venimos cada vez más rápido y creciendo a nivel mundial en el tema de enfriamiento a través de liquid cooling. Muy bien, Adrián. Bueno, te platico. En la sesión anterior que tuvimos con nuestros compañeros Jorge y Hernán, se revisó el tema de diseño de sistemas HVAC y manejadoras a partir de layout. Este tema fue muy interesante, donde ellos nos compartieron algunos criterios para seleccionar HVAC, nos comentaron acerca de la importancia que tenemos con algunos cruces de ingeniería y también la importancia de algunas planeaciones estratégicas pues, para el éxito de los proyectos. Entonces, te comento porque pues a lo largo de esta semana vamos a ver temas mucho más interesantes y también tendremos por ahí algunas sorpresas también para los que se quedan al final de cada sesión. Bueno, me presento, yo soy Manuel Josué Jiménez González y yo estoy en el área comercial de la empresa Airex. Les comento de la dinámica de cómo se va a llevar esta sesión, pues para agilizar un poquito el tiempo y que nos quede ahora sí que más claro los mensajes de aquí de la sesión, ¿no? En su pantalla van a ver la presentación que nos va a hacer el favor de explicar Adrián y cualquier duda que tengan las pueden escribir en el chat, donde vamos a tratar de darles por ahí lectura a cada una de las preguntas para que nos las conteste el ingeniero Adrián. Al final de la sesión se va a hacer la rifa de algunos premios por ahí de nuestros patrocinadores para que se mantengan conectados y ya al final les diremos la mecánica pues para que se ganen algo y pues ahí que puedan agradecerles pues su participación, ¿no? Adrián, adelante. Pues bueno, quiero comenzar un poco hablando no del tema, sino de Stulz. Rápidamente me voy a tomar 2 diapositivas solamente para resumir un poco lo que es la marca. Hoy día ya con 10 años de presencia en México y bueno, 75 años en el mercado. Stulz es una marca alemana que en un inicio como una empresa, como cualquier otra empresa, buscando una necesidad y a lo largo de los años, viendo el crecimiento del cómputo, pues el ingeniero Albert Stulz se enfocó en equipos de precisión para cómputo, ¿no? Ese fue como el rumbo que llevó la marca. Hoy día, pues ya tenemos presencia en casi 11 países y bueno, fabricación y plantas a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso hoy día nos ayuda en el tema del soporte, del servicio y bueno, las soluciones que nosotros normalmente nos enfocamos como marca son soluciones de misión crítica. Cualquier proceso donde se requiera regular temperatura y humedad, como centro de datos, cuartos de metrología, laboratorios, museos, son soluciones que nosotros fabricamos. Obviamente nuestro enfoque a la necesidad normalmente va mucho enfocado a centro de datos. Es por eso hoy día que también estamos hablando de liquid cooling, que va realmente muy enfocado a centro de datos. Pero bueno, quería darles un poquito de contexto de la marca y pudieran en otro momento podamos dar otra información.
Muy bien, Adrián. Gracias. Bueno, esto va a ser la agenda. Vamos a hablar un poquito de refrigeración líquida, por qué es, tecnologías disponibles, que creo que es algo también de mucho interés. ¿Qué ofrece Stools? El tema de las soluciones, las corridas que hacemos, las selecciones y la tendencia en mercado. Creo que eso es algo que nos está, cada vez requiriendo más especialistas y hoy día es poca las personas especializadas en este sector. Refrigeración líquida. ¿Qué es? ¿Por qué y qué es? ¿No? Creo que no sé si tú me puedas, así a grandes rasgos, tú que hoy día estás aquí y que estás en el HVAC, teniendo tanto tiempo en Airex, no sé tú si habías escuchado este término, refrigeración líquida. Mira, la verdad es de que yo en lo personal, lo que yo tenía como concepto de refrigeración en líquida era más como para algún suministro de agua helada, se pudiera decir, hacia algunos elementos finales como manejadoras o algún otro tipo de intercambiador que a su vez pueda pasar aire por esos serpentines y hacer algún tipo de enfriamiento. Pero ese es más o menos el concepto que yo tengo pues en cuanto a la parte de enfriamiento como tal respecto a algún líquido, ¿no? Ya. Igual, si nos puedes abundar en cuanto a ya algo más a detalle de ese tema. Claro que sí, creo que obviamente el término líquido pues se puede asociar a muchas partes del HVAC, ¿no? Hoy creo que el término que lo estamos tomando en el tema o en el mercado de inteligencia artificial, que es el mercado que actualmente le está dando el nombre o el impacto de este nombre, enfriamiento líquido, directamente al chip, ¿no? Es algo que hoy día pues viene dado por la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial hoy día requiere de un enfriamiento diferente a lo tradicional, ¿no? Realmente necesitamos, por la gran demanda que se está teniendo en un procesador de inteligencia artificial, tenemos que mitigar esa carga a través de un método. ¿Y cuál es el método más efectivo? Pues el método a través de un líquido directamente al chip o a la tarjeta o al rack en general, ¿no? Entonces, bueno, ese a grandes rasgos es lo que hoy día podríamos entender como enfriamiento líquido, que va mucho de la mano a la parte de la inteligencia artificial. Y bueno, creo que ahorita no hay nada más que en ese ramo donde lo estemos enfocando en la parte de Stools. Probablemente en algún otro punto donde se desarrolle alguna otra tecnología, probablemente vamos a tener que a lo mejor algo de la energía nuclear o de fusión, ¿no? A lo mejor vamos a tener que ahondar en eso, pero ahorita la realidad es que el enfriamiento líquido va muy ligado a inteligencia artificial, servidores y básicamente esa parte. Entonces, okay. Muy bien, Adrián. A ver, entonces platícanos un poco acerca de la presencia de la industria electrónica o del procesamiento de datos aquí en México. O sea, ¿cuánta industria es la que tenemos actualmente y hacia dónde va la tendencia de crecimiento en México? O sea, para saber más o menos a qué mercado es a lo que van ustedes con este tipo de sistemas. Es muy buena pregunta. La realidad que México es uno de los pioneros tanto en la fabricación de chips de inteligencia artificial como la implementación. Hoy día esos son los dos grandes, digamos, mercados que va a tener el enfriamiento líquido. Pues antes de vender un servidor de inteligencia artificial, se va a necesitar probarlo, ¿no? Entonces tienen que hacer pruebas para esos servidores y hoy día la necesidad es muy grande en el tema de fabricación. Actualmente Guadalajara, Chihuahua, bueno, Chihuahua y Guadalajara son los que están jalando más producción a lo que se refiere fabricación, ¿no? En lo que se refiere a la parte de implementación que viene muy fuerte, y eso es un dato muy importante, se estima que el 50, mejor dicho, sí, para el 2030, el 50% de los centros de datos van a utilizar enfriamiento líquido. Eso quiere decir o el mercado en 5 años crece al doble
o todo lo que está ahorita actualmente en el crecimiento y con lo que está, se va a cambiar a enfriamiento líquido, ¿no? Muy bien. Entonces, Y por mencionar algunas empresas que estén actualmente donde requieran ese tipo de proyectos. hoy día, en lo que se requiere a fabricación, pudiéramos hablar de un Foxconn, podemos hablar de un Winstron, podemos hablar de un Invectec. Son empresas que se dedican, también podríamos hablar de una Sanmina, Flex, todas ellas que se dedican a la fabricación de componentes electrónicos para otros usuarios. Todos ellos están teniendo proyectos de esa índole. Hoy día se fabrican, sí, tarjetas de servidores tradicionales aquí, por ejemplo, en Guadalajara, en Chihuahua, Tijuana, pero ya están viniendo proyectos de inteligencia artificial a fabricarlos aquí. Entonces, eso sería uno. Y en la implementación ya de proyectos de centro de datos, hoy día podemos hablar de Querétaro, en la zona Querétaro, también obviamente el Estado de México puede ser otra opción. Guadalajara tiene algunos hubs también de centro de datos. Monterrey y algunos otros estados están haciendo políticas internas para que se les sea más fácil a los inversores poder implementar. Un caso de ellos es Durango, que realmente Durango, te podría decir que pues nadie ubica Durango y hoy día está apostando por buscar políticas para atraer este tipo de inversiones, ¿no? Muy bien. También se me fue el estado, que estamos muy pegados aquí, Michoacán. Michoacán, tener ese tipo de políticas para atraer. Entonces, al final, somos una buena, como estamos ubicados en una buena parte del mundo para poder tener centro de datos y empresas que pueden ser, pues, Amazon, Microsoft, Google, Meta. Hoy día hay algunas otras empresas que se dedican al colocation como Equinix, también tenemos a Kio. Entonces, se suman muchas empresas a esta parte. Se estima, o bueno, la inversión que ya se tiene como estimada a lo largo de los años, pero que ya se va a empezar a invertir este 2025. Estamos hablando de 5,000 millones de dólares en un periodo de a 5 o 10 años, pero que ya se está gestionando desde este año, ¿no? Entonces, eso obviamente en tema de implementación de equipos de HVAC y de liquid cooling, pues conlleva pues mucho dinero, ¿no? Porque en centro de datos es lo que realmente, digamos, es un 40% la inversión de un centro de datos, ¿no? Entonces es algo que pues va a venir cada vez más fuerte. Muy bien, Adrián. Pues gracias por la introducción. Entonces, ahora adelante con el tema. Claro que sí. Y bueno, por la refrigeración líquida, como lo platicábamos, el tema de los chips, hoy día la generación de un servidor cada vez es mayor. Te podría poner en contexto que un servidor tradicional tradicional sin inteligencia artificial puede generar una carga de entre 3 a 10 kilowatts. Ya hablando de servidores dedicados para el tema de hosteo, podemos tener hasta 35 kilowatts de carga térmica. Y en inteligencia artificial empezamos a hablar desde 80 hasta 100 kilowatts. Estamos hablando de una enorme diferencia en la generación de calor. Y es por eso que el HVAC tradicional no puede mitigar la carga. No, estamos hablando que un equipo solamente de 30 toneladas de climatización ocuparía un solo servidor, ¿no? Entonces, imagínate poner un solo equipo de 30 toneladas para un solo servidor cuando puedes tener una infinidad de servidores. Entonces, es algo que viene mucho en la tendencia, en el tema del enfriamiento líquido, pues
la tendencia en tratar de maximizar espacio, como lo vemos en la presentación. Hoy día el escalonamiento de la capacidad de poder de mitigar el calor en la HVAC o los equipos tradicionales como Cracks o Rolling Cool, pues es muy baja. Pero si vemos en la gráfica, los equipos de Liquid Cooling tienen una capacidad mayor a diferencia de estos equipos. No sé qué tú creas en este aspecto, ¿cómo ves? Sí, muy bien, muy interesante. Y sería bueno que nos platicaras un poquito en cuanto a los límites que tenemos eso, en esa parte de lo del aire, hasta qué limitaciones tenemos en caudal de aire y las diferencias de temperatura. Ya, bueno, en ese aspecto, la realidad es que el enfriamiento líquido, pues al final no tiene un caudal de aire, ¿no? Sino un caudal de líquido. Y sin embargo, es un punto importante hablando de caudales, que la necesidad del enfriamiento líquido todavía no se cubre al 100%. Entonces, tú tienes que tener enfriamiento líquido y tienes que tener tu HVAC tradicional, ¿no? Porque hay demás componentes que se requieren ciertas condiciones que no solamente es el chip, sino todo el servidor. Podemos tener algunos pequeños componentes electrónicos que requieren de ciertas temperatura y humedad. Entonces, es una combinación todavía de ambas, enfriamiento líquido, HVAC tradicional, en un porcentaje del 80% en enfriamiento líquido y el 20% en... Ok, entonces más o menos es un 20% lo que le dejas ya se pudiera decir, al trabajo ya de aire acondicionado en cuanto al movimiento de aire, ¿no? Es lo correcto. demás lo vas a batir con pues ahora sí con líquido, ¿no? Con líquido, ¿no? Muy bien. Que eso también es algo, yo creo que podemos hablar, ¿qué líquido, no? ¿Cuál es el líquido estado para esta parte? Y bueno, eso ya depende de cada fabricante. Cada fabricante de chips de inteligencia artificial te va a decir qué líquido va a requerir para su servidor. Hoy día se están utilizando agua al 25% de glicol, pero en un punto a lo mejor hay algún otro líquido especializado que un fabricante te va a decir, este es el que yo necesito para que trabaje ¿cómo se llama? Mi servidor, ¿no? Entonces, eso es algo importante para lo que representa el liquid cooling. Tecnologías disponibles es algo que también hoy día como marca pues tenemos la tendencia y creo que ya tenemos algunos productos que les puede hacerse interesante a este mercado, que cada vez viene más rápido en sus necesidades y cada vez crece más la necesidad en la capacidad térmica. Eso también es importante señalar que la aceleración que se tiene en este tipo de mercado es tan rápida que a veces una tecnología se adapta, pero ya viene la segunda, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos hablando de 100 kilowatts, ¿no? Pero hay servidores que van a empezar a generar 8 kilowatts. Entonces, dicen, bueno, ¿cómo voy a mitigar 800 kilowatts? Es demasiada capacidad. Ahora es algo que viene mucho a la tendencia y bueno, esto sería el principal o uno de los principales tecnologías que yo te pudiera decir que está en el mercado y que muchos fabricantes hoy día tienen, ¿no? El CDU, algunos en nuestro caso le denominamos CDU, perdón. Y el equipo lo que hace es básicamente una distribución de agua. Distribuimos el agua a través de otro sistema de agua, un chiller o un dry cooler. Esto llega al distribuidor y a través de ese distribuidor se manda a un ramal para que se conecte. Ya dependerá mucho del proyecto, pero se manda a un ramal para los racks, un manifold, en este caso a veces se le denomina, y de ahí ya empezamos a hacer una distribución. Entonces tenemos el dry cooler, el equipo, el chiller o torre de enfriamiento, y tenemos también el distribuidor, ¿no? El Manifold. manifold, bueno, no, el sistema de directo al chip
Y de ahí distribuimos a cada gabinete, ¿no? A cada gabinete que lo tenemos, ya dependerá de cómo lo tengamos el arreglo, y cada CDU puede tener una conexión de varios servidores. Entonces, porque ya generan mucho más capacidad o retiran mucho más calor. Entonces, eso sería a grandes rasgos el sistema, directamente al chip. Aquí podemos ver en la diapositiva cómo tenemos mangueras directas ya al chip, ¿no? Directamente está pasando un líquido sobre el chip y estamos retirando el calor, y esto pues es otra especialidad, ¿no? Ya realmente tener un líquido sobre esos componentes pues requiere de tubería especial, que muchas veces ya va a ser un complemento ahora del HVAC, ¿no? De esta parte de liquid cooling, porque pues vas a conectar de ahí hacia ¿cómo se llama? Hacia tus servidores, ¿no? Entonces, eso sería un punto importante. Otro punto importante es las temperaturas de trabajo. Las temperaturas cada vez van a ser más altas. Eso es algo que el diseño de los componentes viene a ahondar, porque no sé si tú en tu experiencia, cuando climatizan centro de datos en las recomendaciones de ARRE, ¿cuánto más o menos recuerdas que lo tienen? Pues mira, regularmente, pues ahora sí que depende de los centros de datos, ¿no? Hay centros de datos que nos piden desde 25 grados, hay veces que nos piden hasta 28 grados centígrados, o sea, ahora sí que depende de ahí del requerimiento que tengamos, ¿no? Sí, Pero sí, sí. pues ahora sí que para abatir ya como tal una carga muy importante como lo estás comentando, pues sí, o sea, hacerlo con aire pues sería Sí, totalmente esas son las eficiente, temperaturas ¿no? de aire. Hoy día las temperaturas de enfriamiento líquido van a abundar en 30 a 45 grados, ¿no? Van a empezar a trabajar en ese proceso de distribución entre el CDU y digamos el servidor. Van a empezar a tener esa tendencia en el trabajo. Cada vez temperaturas más altas, Okay. porque el diseño de los componentes los hacen más robustos, ¿no? Ya no estamos en esa época donde climatizábamos a 18 o 15 grados porque pues se iban a dañar los componentes, ¿no? Cada vez hacemos más robustos los componentes y por ende tenemos más capacidad de trabajar en temperaturas más altas. Ok, entonces en cuanto al CDU, que es ahora sí que lo que nos acabas de comentar, ¿qué tan robusto es en cuanto a espacio? Porque pues me imagino que va dentro del cuarto, cerca de los servidores, o se tiene que dejar algún área técnica en específico para ese tipo de Fíjate equipos. que eso también va a ser cuestión de diseño, ¿no? El diseño que cada usuario vaya a tomar en cuenta, pues puede ser fuera del centro de datos, puede ser dentro del centro de datos. Y dependerá mucho de las características que tome cada uno. Hoy día te podría decir que no hay como tal una estandarización o una recomendación que nos diga, bueno, el sistema CDU tiene que ir en esta parte, ¿no? Ya depende mucho de los usuarios. Por ejemplo, poniendo un ejemplo, aquí participando en el proyecto de Guadalajara, en Foxconn lo tienen internamente, ¿no? En un proyecto que estuvimos en Chihuahua, y lo tenían externo, ¿no? Lo tienen externo. Entonces, ya dependerá de cada usuario cómo lo va a llevar a cabo. Y que eso también representa retos, ¿no? Porque al final, por ejemplo, el tenerlo más cerca, pues conlleva que tienes que tener personal calificado, que tienes que tener pues un tema de alarmas más preciso, y tenerlo tal vez lejos pues limita el acceso a llegar rápido en alguna emergencia. El tema también de la caída en la presión del agua puede ser un factor si no se calcula bien. Entonces son detalles que cada proyecto en centro de datos son muy diferentes, ¿no? Cada proyecto tiene características muy independientes, y que creo que eso nosotros en Stools podemos, o a base de nuestra experiencia cada vez, hemos podido resolver con cada cliente. Muy bien. Bueno, voy a regresar un poquito al tema de tecnologías. Adicionalmente, bueno, esta sería ya una representación un poquito más gráfica de cómo podemos tener un servidor con varias conexiones, donde llegan todas las conexiones a un ramal, y de ahí, pues cada una va a cada tarjeta del servidor, ¿no?
Entonces, eso podríamos tenerlo. Si se necesita, como lo habíamos platicado, un 30 en 20-30% en climatización todavía, y las placas de agua fría de un solo circuito, doble circuito. En cuanto al funcionamiento del CDU, ¿tiene algún sistema de bombeo, me imagino, para que puedas empezar a suministrar a las mangueras? ¿El sistema es por algún, es un continuo flujo, o hay variación en cuanto a las presiones? Porque creo que las distribuciones y los tubos son algo pequeños. ¿Cómo va esa parte? Bueno, en este tema dependemos mucho, pues obviamente, del set point que implementemos, ¿no? La variación de la presión que vayamos a necesitar dependerá mucho de la carga que vamos a tener, ¿no? El tema es que, por ejemplo, este tipo de proyectos no es como, bueno, voy a ir creciendo poco a poco, ¿no? Es muchas veces ya está el proyecto y con esta carga se empieza a trabajar, ¿no? Y por eso se mantiene la carga en un punto. Obviamente, si digamos, a lo mejor el proyecto va a empezar con carga más baja, pues obviamente tenemos que hacer una configuración especial para que trabaje a esa carga con ese equipo, ¿no? Porque pues, son diseños muy hechos a la medida. Hechos a la medida. ¿No? Aquí, por ejemplo, en la presentación estoy poniendo otro equipo también que tiene que ver con el enfriamiento líquido, que ahora, en vez de solamente llegar al chip, llegamos a toda la tarjeta, ¿no? Toda la inmersa en un líquido, y eso pues obviamente nos va a ayudar a retirar mucho más eficientemente el calor, ¿no? Y obviamente en esta parte, esta es una tecnología que yo te podría decir que todavía no va a ser tan explotada por lo que conlleva el tanque de almacenamiento, todavía no se ha desarrollado tan bien. Entonces, ahorita la tendencia va mucho a directamente al chip. Ese sería ahorita la necesidad más urgente en el mercado, o lo que hay más en el mercado. ¿Vale? Y bueno, aquí podemos tener una imagen de cómo realmente se vería un equipo inmerso. Básicamente toda la tarjeta está inmersa. Obviamente ya sería un líquido un poco menos conductor, porque pues, obviamente el conducir electricidad se vuelve complejo. Pero bueno, esa sería una tendencia. Temperaturas van a ser mucho más altas para este tipo de servidores, hasta 55 grados. Eso sería otro punto importante, porque ¿cómo puedo decir la palabra? Entre más alto sea el calor, más vas a poder tener un equipo más pequeño y poder retirar más calor, ¿no? A diferencia entre lo que viene siendo más baja temperatura, tu capacidad de retirar calor va a ser más baja. Y bueno, acá vemos, por ejemplo, ya esquemáticamente una representación de cómo podría ser un tratamiento en un proyecto. Repito, este tipo de proyectos viene un poquito más lento, pero digamos, en un punto donde se requiera, el CDU ya está disponible para este tipo de necesidades en lo que viene siendo en el mercado de centro de datos o la fabricación. Y aquí ya necesitas un menor porcentaje de enfriamiento por aire, ¿no? Lo que pones aquí un 5%, sí, porque pues es ya, como va inmerso, pues las tarjetas. Es correcto, pues sí. Al final ya no hay tantos componentes expuestos al calor o a generar calor. Todo ya está en una tarjeta. Básicamente lo que va a generar calor va a ser los componentes del tanque de almacenamiento, ¿no? Eso es lo que generaría calor, que eso no lo puedes disipar a través del mismo equipo, ¿no? Sino de otro equipo exterior. ¿Vale? Y bueno, ¿qué ofrecemos en Xtools? No sé si antes algo o no tenía una duda en cuanto al líquido, creo que por ahí lo comentaste, pero para que quede un poquito más claro, en cuanto al líquido, a tu experiencia, ¿qué características regularmente o a qué características del líquido te has encontrado pues en cuanto a algunos clientes? O sea, me imagino que
No sé si es algún tipo de dieléctrico, si es el glicol, o sea, ¿qué es lo más común que tú has visto que te solicita el cliente para el líquido? Ahorita, así es la experiencia que hemos tenido, pero bueno, mejor dicho, sé que el estar utilizando agua con glicol al 25%, Ah, ok. ¿no? Ese es ahorita el común denominador. Y a lo mejor se va a utilizar algún otro elemento refrigerante con un porcentaje de agua. Eso dependerá mucho del usuario, pero hasta ahorita eso es lo que más nos han solicitado en estas necesidades, que yo creo que en un punto determinado va a haber algún dieléctrico especializado para esto, a lo mejor en la parte de inmersión, ¿no? En la parte de inmersión sí vas a necesitar un dieléctrico especializado para esa parte, pero te digo, como la necesidad viene mucho más al chip, todavía no se requiere o no se ha estandarizado mucho esa parte, Ah, bien. pero actualmente viene siendo el agua destilada al 25% con glicol. Eso sería básicamente, Muy bien. ¿vale? Y bueno, ¿qué ofrece Tools? Nuestro equipo CyberCool CMU es un equipo diseñado para este tipo de necesidades, básicamente enfriamiento líquido desde pequeñas hasta grandes capacidades. Hoy día podemos tener este tipo de diseños ya disponibles en una fabricación de 12 a 20 semanas, que esos son muy buenos tiempos Claro. para poder fabricar un producto. Tú sabes que el tema de la pandemia nos sigue afectando. Hoy día también, pues, las guerras geopolíticas que se están teniendo, pues afectan a la distribución de algunos componentes. Y bueno, hace un par de años, bueno, hace un año y medio, nosotros tuvimos un tiempo de fabricación de hasta 55 semanas, ¿no? Hoy día pudimos ya llegar a 18 semanas, 16 semanas, pero sí, los tiempos de entrega siguen siendo crucial en un proyecto, que las necesidades de este tipo de proyectos son muy rápidas, ¿eh? Créeme que los clientes a veces no sobredimensionan que pues todo tiene un tiempo de fabricación, y creo que no son productos que se tienen en stock, ¿no? No son productos que se tienen mucho en stock, por lo cual yo sí me gustaría hacer un poquito de conciencia en la consideración de los tiempos de fabricación. Son complejos. Y bueno, nosotros no tenemos ninguna planta en México para poder decir, bueno, aquí lo tenemos, aquí lo fabricamos, y tenemos un poco menos. Lo fabricamos en Alemania, este tipo de equipo, el CMU, lo fabricamos en Alemania, y eso nos conlleva obviamente un traslado que no podemos quitar, al menos, bueno, a lo que sí podemos es disminuirlo, tal vez volándolo. Volando un equipo, lo hemos hecho en el pasado, en proyectos que están comprometidos con tiempo de entrega, podemos volar las máquinas para poder disminuir el tiempo de traslado, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un poquito el tema, el diseño, cómo se podría ver un CMU. El CMU está, en este caso, está al exterior, llega por el piso falso, conecta a los racks, y adicionalmente tenemos un fan wall, un sistema de climatización a través de aire. Y este sería a grandes rasgos algo que nosotros podemos implementar en equipos de HVAC. Las unidades los CyberCool CMU, pues son un diseño compacto. También podemos utilizar el free cooling en este tipo de equipos, que es obviamente, ese es un gran reto también, el tema de la energía. Cada vez Claro. creo que la energía viene a ser un factor importante para todo el tema de centro de datos, ¿no? El centro de datos hoy día, si lo podemos comparar con la industria, no representa todavía lo que representa la industria, pero la generación de consumo tanto de energía como de agua son uno de los factores que pues aquejan a esta industria como la industria en general, ¿no? Sí. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca del free cooling? Digo, para que nos quede un poquito más claro con algún ejemplo que se haya implementado. Sí, mira, el free cooling es un sistema, digamos, de climatización a través del ambiente, ¿no? Utilizamos temperaturas más bajas del exterior
para que el equipo opere sin energía eléctrica, digámoslo así, ¿no? En este caso, yo te podría decir que tenemos centro de datos que con un sistema de compuertas podemos abrirlas y cerrarlas para que entre temperatura del exterior y con esa se esté trabajando para disminuir la temperatura de los servidores. Cuando aumenta la temperatura del exterior y ya no es eficiente para el proceso, se cierran compuertas y ahora sí estamos trabajando con el equipo y energía eléctrica. Entonces, eso nos ayuda mucho, obviamente, en el tema del consumo de energía, porque disminuimos, porque no estamos trabajando. Las condiciones Sin embargo, exteriores. el tema es que México no tiene tantas horas de temperaturas tan bajas, ¿no? El único, o donde hemos visto que es muy viable, Toluca es muy viable, tal vez un estado de Puebla. Ellos son estados que predominan con días fríos a lo largo del año. En Europa, obviamente, pues esto es una tendencia porque pues sus inviernos son muy prolongados, sus días calurosos pues a veces no son tan calurosos y son más fríos, ¿no? Esta propiedad del free cooling se puede aprovechar en Europa un poco más. Perdón. Muy bien. Y bueno, en temas seguimos con el equipo, tubos de acero inoxidable de calidad sanitaria, función de anticondensación integrada, fácil acceso a todos los componentes relevantes para la instalación y el mantenimiento, amplia gama de opciones y pues somos una marca pues, mundial, ¿no? Que eso también pues tiene algo de impacto en este tipo de proyectos porque pues a lo largo de los años nosotros hemos estado desarrollando proyectos o equipos especializados para centro de datos. Bueno, algunas de las características en el tema de los diseños, tenemos dos tamaños en este tipo de solución, anchuras, niveles también de voltajes, frecuencias. Todo eso lo podemos también customizar. Al ser un fabricante pues especializado en esta parte, podemos customizar algún requerimiento, porque como vuelvo a lo mismo, los proyectos en esta parte son muy diferentes en cada punto. Sí, claro. Y eso nos hace o nos vuelve o tenemos que ser flexibles como en la fabricación, ¿no? Entonces podemos tener tubería que suba o que entre por abajo, el control, ya sea el OD2 o una pantalla de touch pequeña o grande, todo eso podemos customizarlo. Por ejemplo, el tema de las bombas, en la redundancia de los equipos, esto de liquid cooling, podemos tener una o dos bombas para tener dos bombas en trabajo y una redundancia, pero dependerá mucho del proyecto. Hay proyectos, por ejemplo, a lo mejor en el testeo, no requieren redundancia porque básicamente están testeando, ¿no? Y el testeo, pues no pasa nada si paran la prueba o no. Pero el que pasa en un centro de datos, pues ahí sí tienes que tener redundancia porque no puedes parar tu procesamiento de información, ¿no? Bueno, aquí podemos ver un poquito más del diseño del tema de climatización. Bueno, del CMU tenemos, por ejemplo, pues las válvulas, los filtros, el intercambiador de calor y el control del equipo. Es un equipo, va a ser muy sencillo, pero realmente, pues sí tiene sus complejidades. Y al final cada diseño o cada capacidad, por ejemplo, la capacidad de las bombas que necesitemos, van a poder diseñarse o no dependiendo de las características. Pero bueno, ese sería a grandes rasgos. Muy bien, Adrián. Tengo por ahí unas preguntas. Ajá. Que nos están haciendo la gente que está conectada. Dice, ¿cómo es la conexión entre unidades? ¿Cómo se define? Y los componentes que tiene. ¿Qué es lo que lo alimenta y de qué líquido utilizan? Creo que por ahí ya comentaste algo acerca de lo del líquido, okay. Pero igual si quieres volver a responder ahí la duda. Ajá. ¿Me repites otra vez la pregunta? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo es la conexión entre unidades? ¿Cómo se define los componentes que tiene? Y... Ya, ok. Bueno,
en la conexión de los equipos es a través de tubería, ya dependerá mucho del diseño, puede ser acero inoxidable, hoy día ya hay fabricantes de tubería especializado para este también de proyectos que son de plástico, ¿no? Pero pueden aguantar temperaturas mucho más altas que el tubo normal. Ahí eso podrían ser las dos respuestas que te podría dar, y de ahí, bueno, conectamos a mangueras, casi como si fuera un carro, ¿no? Que llega a un distribuidor y de ahí empieza a conectar con mangueras. Esas mangueras pues tienen que soportarse temperaturas muy altas para que no se deformen o se dañen, ¿no? Que no se dañen. Son especializadas para ese proceso, ¿no? Ok, hay otra pregunta aquí. Ajá. Que dice que qué incluye las máquinas como construcción estándar. O sea, no sé si tengas alguna línea como más estándar. Digo, nos hablaste de que casi todas las máquinas eran configuradas pues a medida del requerimiento sí. del usuario. Pero en este caso, ¿hay algo así más de línea? Sí, podemos decir que un equipo de línea puede ser un equipo trifásico, 460, con 2 bombas, un sistema de filtrado, depende de la filtración que necesitemos, pueden ser una etapa o 2 y un sistema de control, una pantalla touch y el intercambiador. ¿No? Ese sería como estándar. Okay, entonces sí cuentan ustedes con algunos equipos con un producto muy estándar, ¿no? Producto estándar. Pero al final, volvemos a lo mismo, si ese estándar se adecua al proyecto, pues claro, lo podemos implementar. Pero si no se adecua al proyecto, podemos customizar sin ningún problema el equipo. Muy bien. Otra duda que nos están haciendo aquí de favor, dice, ¿cómo aseguran que no haya fugas de líquido en los servidores y evitar cortocircuito? Eso es una muy buena pregunta. Creo que eso va a ser complejo de responder, ¿no? Porque al final es como cuando pues tú tienes, yo siempre todo lo enfoco en carros porque creo que es lo que mayormente conocemos, sí. Y es como, bueno, pues el carro a veces no te avisa cuando se va a reventar una manguera, ¿no? El mantenimiento periódico sería la opción más viable de decir, bueno, ya tiene ciertos años, el fabricante me dice que puede aguantar 5 años, pues lo cambio, ¿no? Eso sería, yo creo que en el tema de reemplazar a lo mejor mantenimiento periódico, pero no estamos exentos a que un producto llegue dañado y pasó la prueba de calidad y lo conecten y pase un accidente, ¿no? Entonces, creo que es complejo poder responder a esa pregunta, pero espero con mis comentarios puedo dar una orientación. Muy bien. Y me comentan aquí, en cuanto al tema de suministro eléctrico, encontramos 480, 220. Y bueno, comentan aquí que le afecta al equipo, por lo que veo que traes 380 a 460 o puede trabajar con variaciones de voltaje. Creo que la pregunta va enfocada al rango de voltaje que puede manejarse, porque ya ves que a veces pone de 440 a 480 claro. Y así. Entonces, si nos puedes explicar un poquito ahí. Nuestros equipos están o los fabricamos con una ventana de operación y esa la dejamos en ±10. Sin embargo, obviamente, si hay algún voltaje, por ejemplo, ¿qué pasa? Que en sitios donde son, digamos, plantas grandes y son las últimas del parque, pues la llegada del voltaje puede ser mucho más baja de lo normal, claro. ¿No? Entonces ahí tendríamos que diseñar un producto especial para esas necesidades. O al final, pues tú sabes que esto se puede arreglar con algún sistema de elevación de voltaje, un rectificador, para poder aumentar el voltaje y que ya entre limpio, digámoslo así, o de calidad al equipo. ¿Vale? Continuemos. Vale. Y bueno, aquí tenemos un poquito más de las soluciones también que pudiéramos tener en el tema de Stools. Tenemos una cuarta solución que le decimos puerta trasera. Básicamente lo que hacemos es meter como un sistema de ventilación a través de un radiador, ventiladores, y utilizamos otra vez el líquido del CMU para retirar en el pequeño espacio que está la puerta y el servidor el calor, ¿no?
y salga a una baja temperatura, a una temperatura más baja de lo que necesita el equipo. Entonces esto sería algo también que podría usarse. La realidad es que este equipo, pues obviamente al tratarse de un sistema, digamos, como tradicional, donde estamos quitando el calor del aire, pues no es tan eficiente como el directo al chip. Estos son algunos otros productos que Stools está desarrollando para ya tener soluciones conjuntas. Y básicamente son gabinetes donde vamos a poder meter ya servidores con el sistema de conexión directo del CMU y poder hacer como micro data center, ¿no? A lo mejor un proyecto que conlleve 5 gabinetes, 4 gabinetes, podemos implementar este equipo. Básicamente es una unidad completa donde llegamos, montamos y ahí estamos teniendo nuestro centro de datos. Pues sí, ahora yo podría decir que centro de datos porque el procesamiento de información se vuelve complejo porque en términos de informática se le denomina MDF o IDF por el tamaño, pero yo podría decirte que pues por el tamaño del procesamiento de información, a lo mejor sí podríamos decir centro de datos, ¿no? Entonces estos son algunos de los componentes del equipo y a grandes rasgos pues ya CMU con un equipamiento para directamente meter los servidores sin necesidad de un gabinete exterior. Directamente vamos a poder montar los gabinetes. Perfecto. Y aquí lo podemos ver en imágenes. Eso también es importante. Nosotros como fabricante, pues va a llegar un punto en el cual tenemos que buscar una alianza estratégica con algún fabricante de servidores, porque esta va a ser una solución que se va a ofrecer al mercado completa, ¿no? Va a ser el servidor, el gabinete, el CMU y el chiller. Todo va a ser una línea, ¿no? Muchas veces va a tener que hacer o se va a tener que orientar a este tipo digamos, de equipos, porque muchas veces va a ser complejo. Bueno, es que hablar entre fabricantes y no entender el mismo lenguaje lo vuelve difícil y aún más cuando el integrador pues no conoce de esta tecnología. Entonces, en un punto, digamos, ahorita, básicamente podríamos, yo creo que en unos 5 años, un equipo así, ya con servidores, ¿no? Un servidor directo CMU y HVAC tradicional, si lo podemos ver, y chiller, ¿no? Porque también en esa parte nosotros como fabricantes manejamos alguna fabricación de chillers. Aquí podemos ver un poquito más de las conexiones, hasta donde llegan a través del chiller. Aquí llegarían directamente al equipo y nos conectaríamos a través de los gabinetes para montarlos. Y bueno, esta pequeña imagen me gustaría poderla presentar para poder ustedes puedan ver un mundo de centro de datos o el mundo donde ya podemos implementarlos en la industria. Y hablando ya de los 4 o 3 equipos que presenté, tenemos directamente al chip. Ahí en la presentación, en la parte de abajo, tenemos, digamos, el equipo directamente al chip, donde tenemos gabinetes y a un lado tenemos el CMU, ¿no? Ese conectado a un dry cooler, en este caso. Tenemos también el enfriamiento a través de inmersión, también está a un lado de los gabinetes, se conecta al CMU y conectado a un dry cooler. Y el último es una puerta trasera que puede, digamos, está en un cuarto eléctrico donde tenemos a lo mejor menos capacidad de procesamiento de información y está conectado a un chip. Entonces, eso a grandes rasgos podría ser un diseño potencial en el futuro donde ya pudiéramos ver una industria con este tipo de implementación. Porque también otro punto importante es dónde se están utilizando los servidores de inteligencia artificial. Hoy día lo único que hacemos es utilizarlos para centro de datos, para procesar información, pero la industria todavía no aterriza bien dónde va a utilizar la inteligencia artificial
en sus procesos, ¿no? Eso también nos lleva un poco de tiempo y va a ser algo que va a ocurrir, ¿no? Porque pues la tendencia, como lo platicaron hace un momento, pues la automatización viene cada vez más fuerte, ¿no? Y creo que eso va a venir de la mano con la inteligencia artificial, que bueno, ahorita si lo podemos ver, esto va a ser la industria, ya no me acuerdo en qué industria vamos, 5.0, 5.5, pero va a ser la industria del futuro, ¿no? Donde ya todo sea con inteligencia artificial y enfriamiento líquido. Ok, por ahí tenemos otras dudas. Ajá. ¿Cuánto afecta el tiempo de fabricación si el equipo es customizado? Creo que por ahí nos habías comentado, o 16 semanas, o más de 16 semanas. No, ese sería el equipo Sí. estándar. Ok, el customizado. Y el customizado puede variar de 20 a 25 25 semanas. semanas. Ok. Y nos hacen otra pregunta aquí que dice, ¿sus equipos de enfriamiento tienen que estar al exterior para facilitar el intercambio de calor? Creo que también ya lo habías contado, pero no. No necesariamente, digo, al final la presión que vamos a necesitar a la llegada del ramal es importante determinarla por la distancia que vamos a tener, pero no necesariamente tiene que estar al interior del cuarto. Que puede estar en el interior o en el exterior. Puede estar en el interior o en el exterior. Perfecto. ¿Sale? Sí, gracias. No, por nada. No sé cómo vayamos de tiempo. Creo que ya vamos algo cortos ahí ¿Sí? de tiempo. Okay. Mira, igual si nos puedes platicar grandes rasgos, ¿qué datos son los que tú necesitas para poder seleccionar el claro, equipo? mira, O sea, grandes rasgos un por ahí. a esta parte. Estos serían a grandes rasgos las características que muchas veces en planta nos solicitan y nosotros tendremos que tener esta información. Por ejemplo, la capacidad neta en kilowatts. Realmente cuánto se va a consumir en el proyecto, ¿no? Estamos hablando de 50 gabinetes y cada uno son de 120 kilowatts, ¿no? Entonces, estamos hablando de la capacidad neta. Las presiones externas que vamos a necesitar, el bypass del circuito primario. Y ya hablando de circuito primario, que estamos hablando del chiller al CDU, estamos temperaturas de entrada y salida, ese sería un punto. El fluido, que ya dependerá del fabricante, ¿no? Y el filtro, ¿no? Si no filtro o con filtro, y qué capacidad de filtraje. El segundo circuito, que estamos hablando del CDU ya a los racks, estamos hablando de temperatura de entrada y salida, también es importante. El fluido también. Y el filtro. ¿Cuánto filtraje vamos a necesitar? Eso sería muy importante en el tema de lo que conlleva un proyecto de esta índole. Y bueno, no sé más o menos cuánto tenemos de tiempo. Igual. Ya estamos un poco cortos, sí, pero ya. Entonces, si quieres, me salto un poquito esto los ejemplos. Y creo que me gustaría hablar un poquito más de los retos que se tiene. Obviamente el tema son las temperaturas de los diseños, porque a veces los fabricantes hoy día todavía no tienen bien aterrizada las temperaturas de trabajo. Un fabricante te puede decir que quiere el servidor a 18 grados y otro te dice a 35 grados, ¿no? Entonces, todavía no se tiene bien estandarizado eso y obviamente pues es un factor importante para el diseño, ¿no? Otro punto importante, pues obviamente la sustentabilidad, el tema de la energía eléctrica y la reutilización del calor, ¿no? O saber si en algún punto determinado del diseño se va a poder reutilizar el calor para generar electricidad o hacer algo con él, ¿no? El tema de la electricidad también es un punto súper importante. Ya lo vimos en Querétaro. En Querétaro pues se están quedando sin energía por tanto centro de datos que se está generando y ahora se vuelve un reto poder mandar electricidad de un punto a otro o generarla en el sitio, ¿no? ¿Y cómo la vas a generar? Haciendo infraestructura, ¿no? Esos ya son políticas un poquito ya de gobierno que se van a necesitar y obviamente es un factor, ¿no? Y bueno, las bajas temperaturas también y altas presiones en el cabezal, que como lo decimos, bueno, va a depender mucho de las distancias para poder tener un buen diseño. Muy bien. ¿Vale? Ok, Adrián, pues bueno, ya por último, no sé si nos puedas hacer por ahí una pregunta para las personas que todavía siguen conectadas. Ajá. Y para posteriormente pues hacerles llegar una pregunta que sea fácil, que la puedan contestar ahora sí que rápido y hacerles llegar ahí sus preguntas.
Pues creo que los retos, ¿cuál es el mayor reto que tiene el enfriamiento líquido? Ese sería, creo que ahondamos un poquito y hablé al final de eso. Eso sería como que yo creo que la pregunta que pudiéramos tener en cuenta. Y si la vemos muy difícil, podríamos decir, Más fácil, más fácil. a lo mejor podríamos decir el enfriamiento líquido a dónde aplica, ¿no? En dónde está aplicándose nada más. Ok, muy bien. ¿Vale? Ok, entonces nos quedamos con la última pregunta. Sí. Si lo puedes volver a hacer. Sí, ¿a dónde se está aplicando el enfriamiento líquido, ¿no? Hablando del sector o el mercado, ¿cuál es el mercado que solamente se está implementando enfriamiento líquido? Ok, ¿Parece? muy bien. Por ahí a ver alguien que nos haga ahí que se anime a responder la pregunta para que se lleve un regalo por ahí de nuestros patrocinadores. Y bueno, ya están aquí contestando en la industria de la inteligencia artificial y es Ernesto por ahí. Muchas felicidades. Igual para que nos ayude a estar ahí a tomar sus datos para hacerle llegar ahí Ernesto García. Ya. Ernesto García. Pues muchas felicidades, Ernesto. Espero que esta plática les haya gustado, que hayamos podido resolver algunas dudas del mercado que cada vez pues viene más fuerte. Bueno, pues muy bien. Pues muchas gracias. Agradecerte por tu tiempo aquí. Creo que fue una sesión muy dinámica y espero por ahí que a todos los que nos están viendo pues les haya quedado ahí algo de la información, ¿no? Les agradecemos a todos su conexión ahí. Les invito a que sigan inscribiéndose por ahí. Todavía queda una semana. Entonces, por ahí inscríbanse en la mayoría de las sesiones. Van a estar muy interesantes. Tenemos 3 sesiones diarias. Entonces, pues bueno, para que se inscriban y continuamos en la FEBIAC. Muchas gracias a todos. Gracias, Adrián. No, a ustedes por la invitación. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego.